Buenas, mi nombre es Steven Jiménez Batista, matrícula 119-6522. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de UTES. El profesor Francisco Encarnación, el ingeniero, nos mandó a hacer un circuito con amplificadores operacionales. Pertenezco a la sesión 003 de Taller de Electrónica 2, de los sábados de 2:15 a 1 de la tarde. Ahora les voy a mostrar el funcionamiento de mi circuito. Este circuito que ven aquí es un circuito con amplificador operacional. Los op-amp es un tipo de amplificador o es un componente, por así decirlo, muy importante que se utiliza mucho en circuitos electrónicos para diferentes tipos de propósitos. Este tipo de circuito que les voy a mostrar más adelante se utiliza como comparador de voltaje. El componente más importante, por así decirlo, obviamente todos son importantes, es este que está aquí. El requisito es tener este que es el amplificador operacional. Los amplificadores operacionales, hay algunos que tienen dos o más comparadores en su interior. En el caso del mío, solamente tiene un solo. El modelo de mi amplificador operacional es un HA17741. El amplificador operacional básicamente tiene, como dije, un comparador de voltaje en el interior que tiene dos entradas. Una es la entrada inversora y la segunda es la entrada no inversora. Cuando el voltaje en la entrada no inversora, que es el voltaje positivo, es mayor que el voltaje de la entrada inversora, que es el voltaje negativo, entonces la salida del comparador es alta. Y si el voltaje de la entrada inversora es mayor que digamos el otro extremo, que es el no inversor, entonces su salida es baja. Los amplificadores operacionales tienen una gran ganancia y generalmente se usan como amplificador de voltaje. El circuito que les voy a mostrar es más o menos para probar en sí si el amplificador está bueno. Pues mi circuito se basa en que si cuando yo conecto la fuente, el LED que está conectado debe de parpadear, porque si se queda encendido directamente, entonces el amplificador estaría dañado, o si se queda directamente apagado también. Este circuito es muy simple, se podría decir, y se puede construir fácilmente y consta como dije, el amplificador operacional, que es el HA17741, tiene una resistencia de 1 kilo. Estas resistencias que se ven aquí, estas dos, esta y esta, son resistencia de 10 kilo ohmios. Este es un condensador de 10 microfaradios a 250 voltios, el diodo LED amarillo y dos diodos a 1 amperio. Y la fuente de alimentación es la pila de 9 voltios. El funcionamiento del circuito es simple. Básicamente el circuito genera una onda cuadrada en la salida. Si el amplificador operacional está en condiciones de funcionamiento, lo que resulta que debería de encender o parpadear el LED. Cuando está en on, o sea, encendido, el circuito con el amplificador operacional está en su lugar. Inicialmente el voltaje de entrada de el pin no inversor, o sea, el voltaje positivo es mayor que el voltaje de la entrada del pin en el pin que no es inversor, o sea, el negativo. Y la salida del amplificador operacional es alta. Entonces el condensador, que es este que está aquí, comienza a cargarse a través de esta resistencia. Y cuando la carga se excede del voltaje en el terminal, entonces en el terminal de dicho condensador, en el pin número 2, que es este pin que está aquí, entonces la salida se vuelve baja. Y cuando la salida pasa a baja, entonces el condensador nuevamente, que es este, comienza a descargarse nuevamente y el voltaje a cargarse
nuevamente y el voltaje en el terminal del inversor del comparador se vuelve más bajo que en el terminal del no inversor y la salida pasa a ser alta. Este proceso se repite continuamente y produce una onda cuadrada en la salida, lo que hace que el LED parpadee. Si el amplificador operacional está en condiciones de funcionamiento, entonces el LED parpadeará continuamente en intervalos de tiempo regular. Si el amplificador operacional está defectuoso, entonces el LED no encenderá y se quedará apagado o encendido directamente. Ahora vamos a proceder a encender el LED y como ven, el circuito sí funciona. Como dije, el amplificador está en estado óptimo, pues el LED está parpadeando continuamente en intervalos de tiempos normal, regularmente. En caso de que el LED se hubiese quedado fijo, encendido o apagado, entonces se dice que el amplificador operacional no está funcionando correctamente o se debe a una mala conexión de uno de los componentes que se encuentra aquí. Muchas gracias.